Alabado sea el Señor. Poderoso, 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 poderoso. Grande y misericordioso eres tú, Señor. Santo, 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 santo. Vive Jesús. Damos gracias al Señor. Vive Jesús. Damos gracias al Señor. Nosotros vemos gobiernos que cogen países y están 40, 50 años, vive Jesús, matando gente inocente, vive Jesús, gente que porque no están de acuerdo con ellos o porque no le sirven a los dioses que ellos les sirven, ellos los matan, vive Jesús. Y a veces nosotros nos desesperamos y decimos, Señor, pero ¿cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel allá en Egipto? Vive Jesús. ¿Cuántas generaciones murieron? Vive Jesús. Y esa gente clamando todos los días delante del Señor para ser liberados. Vive Jesús. Y muchas veces con el tiempo nos desesperamos. Vive Jesús. En este tiempo siempre se ha estado predicando que Jesús viene pronto. Y mucha gente ya se han salido porque dice, ya yo estoy cansado de siempre oír lo mismo, de que Cristo viene pronto. Vive Jesús. Pero el tiempo del Señor no tiene reloj. Vive Jesús. El reloj del Señor, el Señor lo controla. Vive Jesús. Y el tiempo del Señor puede ser largo, como puede ser corto. Vive Jesús. ¿Cuántos años estuvieron esos gobiernos? ¿Cuántos años estuvo Hitler? Vive Jesús, y toda esa gente haciendo maldades y matando gente inocente. Vive Jesús. Generación tras generación se levantan gente, vive Jesús, matando gente inocente. Vive Jesús, porque no están de acuerdo con la causa de ellos. Vive Jesús. Dios le dice que esperen todavía un tiempo. Vive Jesús. Este hombre de Irán que murió en esta semana, vive Jesús. ¿Cuántos años ha estado ese hombre matando? Vive Jesús. Y Fidel Castro, todos esos hombres, vive Jesús. El gobierno de España, y podíamos seguir mentando gobiernos que se han levantado. Todavía hay hombres alrededor del mundo matando gente, muchos cristianos, vive Jesús, principalmente porque no llevan la misma causa de ellos. Vive Jesús. Y todo aquel que se opone a las causas que no son de ellos, o sea, que son de ellos, la causa que son de ellos los matan. Vive Jesús. Son enemigos de ellos. Y entonces, ¿cuánta gente más habrá de morir hasta que Jesús venga? Todos los días hay terremotos, todos los días hay tornados, todos los días uno oye por las noticias, vive Jesús, de tormenta, aguaceros y cuánta cosa y cuánta gente está muriendo diariamente. Vive Jesús. Pero todavía no es nada. Mucha gente también está muriendo de hambre en muchos países. Vive Jesús. Y los gobiernos, ellos no les falta la comida. Vive Jesús en sus palacios, mientras que la gente muere de hambre. Vive Jesús. Pero el Señor dijo que el reino de los cielos solamente lo arrebatan los valientes. Los que se echan hacia atrás o miran hacia atrás, como hizo la esposa de Lot, pues se vuelven estatua de sal. Vive Jesús. Ya no tienen sabor, ya no tienen espíritu. Vive Jesús. Y se mueren, se van gastando. Vive Jesús, porque ya no tienen el espíritu de Dios.
Y en la palabra del Señor, vive Jesús, buscamos en el Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15. Vendrá justicia, todo a su tiempo. El tiempo de Dios, como dije antes, puede ser corto, como puede ser largo, pero la justicia de Dios tarde o temprano llega. Y yo he probado el tiempo de Dios cuando estaba ministrando. Una vez yo tenía que ir a la iglesia y entonces estaba bien cansado. Y yo le digo a la esposa mía, dame 5 minutos porque voy a acostarme en 5 minutos del Señor, porque creo que si no, no voy a poder ir a la iglesia. Vive Jesús. Y entonces yo me fui y a los 5 minutos aparecí para atrás y le digo a la esposa, ya. Y la esposa me dice, menea la cabeza y me dice, te desconozco. Porque fui y descansé 5 minutos del Señor. Vive Jesús. Y 5 minutos del Señor puede ser una noche. Vive Jesús. Porque el Espíritu te da la fuerza, el Espíritu te da lo que tú necesitas para seguir hacia adelante. Cuando Daniel estuvo en el ayuno, él tuvo 21 días, y lo último estaba que no podía más, y entonces vino el ángel y le dio fuerza, y él recobró la fuerza, vive Jesús. Y tantos momentos que yo he tenido experiencia que puedo seguir contando, vive Jesús, pero lo voy a dejar solamente con este testimonio, vive Jesús, para que no se desesperen y esperen el tiempo del Señor. Esperen en el Señor, vive Jesús. El Señor no tarda su promesa. No te vengues de tu enemigo, vive Jesús, aleluya, porque el Señor dice, mía es la venganza. Israel, por tomar cuenta por él solo y no comunicarse con las naciones y no comunicarse con Dios, va a perder más que lo que ha ganado, vive Jesús. Y esta palabra no va a caer al piso, vive Jesús. Y el tiempo me dará la razón, vive Jesús. Porque lo hago con la gloria de Dios y con el corazón de que si tú estás oyendo, no te desanimes, porque lo que tú estás viendo todavía es poco de lo que va a venir, vive Jesús. Y sabemos que aunque venga la persecución, venga lo que venga, como le pasó a Elías, quizás el Señor nos levante como lo levantó a él. El Señor nos guarde como guardó a Lot, vive Jesús, lo sacó de aquella ciudad, vive Jesús. Y tantos testimonios como el Señor nos guarda como guardó a Noé y a toda su familia, vive Jesús. Porque la palabra del Señor tiene que cumplirse. Y dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar el vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, vive Jesús. El 16, y su vestidura, y en el muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores.
Ese fue el que te prometió, el que nos prometió que iba a venir. Pero muchas veces nosotros hacemos peticiones y las peticiones las queremos rápido. Yo hice una petición y yo estuve esperando 15 años. Y 15 años yo entonces vi mi petición cumplida, vive Jesús. Pero yo no me desesperé, vive Jesús, aleluya. Porque yo sé que el Señor tenía una causa para Él cogerse ese tiempo, vive Jesús. Y cuando nosotros creemos en el Señor, sabemos que Él es nuestro Padre y que Él se coge su tiempo, pero a su tiempo Él nos contesta esa petición, vive Jesús. Esta multitud, esta gente, ¿verdad? Estaban pidiéndole al Señor que Él se vengara, vive Jesús. En este tiempo, ese hombre de Irán, él mató gente, pero le llegó su tiempo, vive Jesús. Quizás no porque estaba en queja con su pueblo, con el pueblo que dicen que es pueblo de Dios, sino porque llegó la hora del Señor tomar justicia. Entonces la confusión viene que entonces dice, el Señor lo hizo por Israel. No, el Señor lo hizo porque la palabra del Señor se tiene que cumplir, vive Jesús. Y es todo a su tiempo. Y esa es la confusión que muchas veces nosotros los que somos pueblo de Dios nos estamos dejando llevar por esa confusión de que todo lo que hace el Señor, porque la palabra del Señor dice que el Señor bendice al bueno y bendice al malo. Y entonces yo he escudriñado la palabra del Señor y en el nuevo pacto que Dios hizo a través de Jesucristo, Israel no me está dando ejemplo, vive Jesús, porque Israel violó el viejo pacto y el nuevo pacto él no lo ha querido firmar y Dios no ha firmado pacto con él. Dios firmó pacto con los gentiles y con aquellos judíos que sí han aceptado la palabra del Señor, porque la tierra es grande y donde quiera hay unos poquitos, 7 iglesias, y en cada iglesia habían unos poquitos del Señor, vive Jesús. Y en cada nación hay, porque el pueblo de Dios se ha ligado, el ADN del Señor está por todas las naciones, vive Jesús. Y cuando Dios dice que iba a bendecir a Abraham y las naciones por medio de Isaac, también le dijo a la concubina que Ismael también iba a ser bendecido. Vive Jesús porque venía de Abraham, vive Jesús. Dios no tiene diferencia y eso es la que nosotros hacemos, que nosotros tenemos diferencia porque si aquel es mejor usado por el Señor, o que si aquel es blanco, ese es feo, ese es prieto, o a veces le falta un brazo o es mellado, siempre buscamos algo por mirar, pero Dios lo que mira es la justicia que hay en la persona, la gracia. Cuando en aquel tiempo Dios estaba buscando, iba a ser el diluvio, encontró a Noé, solamente Noé tenía gracia, vive Jesús. Cuando somos justos y tenemos la gracia de Dios, pues Dios nos bendice porque la palabra del Señor está llena de esas promesas para los justos, vive Jesús. Y en este tiempo tenemos que con cuidado escudriñar todo lo que se mueve. No maldigamos a nadie, pero también tengamos cuenta a quién vamos a bendecir. El Señor me dice que va a venir una nube y se va a posar en la tierra, y donde esa nube se va a ver hambre, vive Jesús. Hay hambre por toda la tierra.
pero esta va a ser peor. Vive Jesús. Y todo lo que dice el Apocalipsis, que todavía no ha pasado, va a ser peor, va a ser horrible. Pero no cojan miedo, porque de la misma forma que Dios guardó al pueblo hebreo cuando estaba en Egipto de aquellas plagas, así el Señor nos va a guardar a nosotros. Vive Jesús. Mientras podamos predicar la palabra, la predicamos, y todo aquel que quiera oír la palabra del Señor y venga al arrepentimiento, y aquellos que están, vive Jesús, en la palabra del Señor de la cuerda floja, vive Jesús, que estiren esa cuerda y no se dejen caer el precipicio, vive Jesús, y mejoremos nuestros caminos para que cuando esas cosas vengan no nos alcancen, vive Jesús. Porque el Señor va a tener misericordia de muchos, porque el Señor es amor, pero también el Señor es fuego consumidor, vive Jesús. Porque muchas veces el Señor se tarda de hacer juicio, porque no nos merecemos que el Señor haga juicio. Nos quedamos callados, nos da lo mismo, como está la iglesia hoy en día. Vive Jesús. Y mientras la iglesia no despierte, el Señor los va a dejar seguir durmiendo. Se va a llevar gente, va a seguir llevándose gente todos los días. Pero aquellos que están durmiendo, el Señor los va a seguir durmiendo, porque el Señor es dueño del tiempo. Y si tú quieres seguir durmiendo, pues el Señor te deja durmiendo. Pero cuando despierte, cuidado con lo que va a ver, vive Jesús Santo. Y es tiempo, voz de Dios y no de hombre, es tiempo de escuchar las trompetas, están sonando, vive Jesús. Y cada trompeta que suena es un juicio, vive Jesús. Y el último juicio va a venir sobre Israel, vive Jesús, para que Israel se encuentre solo y tenga que clamar a Dios, vive Jesús. Cuando todo el mundo le dé la espalda, Él va a tener que clamar a Dios y reconocer sus errores. Cada uno de nosotros hemos reconocido nuestros errores, vive Jesús. Y es que el Señor te bendiga, vive Jesús. Y es rico. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has puesto en mi corazón y ha salido a través, Señor, de mi boca. Que tú bendiga a los oyentes, Padre, todos aquellos, ¿verdad?, que de alguna forma o de otra, de la situación que estén, mi Dios, pero que despierten si están dormidos, y los que están despiertos, que sigan llevando tu palabra para gloria y honra de tu nombre. Todo esto que está pasando son juicios tuyos, pero Señor, solamente tú estás empezando. Vendrán días peores, mi Dios santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Bendiciones.